Imágenes de las contundentes operaciones contra el régimen iraní. Con esto arrancamos el espacio de la mañana de NTN 24. Andrés Gil y Ruth El Salto junto a ustedes. Hoy es martes 10 de marzo del 2026. Andrés, un buen día para ti. Hola Ruth, muy buenos días, gracias por estar aquí, televidentes de la mañana de NTN 24 a todos, gracias por acompañarnos, por siempre estar en el arranque de nuestra jornada informativa en el Canal de las Américas. Ya tenemos lista la actualización de las noticias, la dirección es de Claudia Gurizati. De inmediato empezamos. Implacables siguen siendo, ya lo veíamos, acciones de Estados Unidos para desmantelar al régimen criminal de Irán. Hoy en el día 11 de estas operaciones militares conjuntas con Israel, el Comando Central ha reportado la destrucción de varias baterías lanzamisiles que estaban siendo utilizadas por grupos leales a la tiranía en Teherán. El objetivo inmediato es seguir reduciendo la capacidad de disparar misiles y drones que están dirigidos por el régimen contra Israel y otros 10 países en la región. Comillas, el régimen iraní puede intentar ocultar sus lanzamisiles, pero las fuerzas de Estados Unidos no dejarán de buscar. Cuando los encontremos, los eliminaremos, cierro comillas. Eso dice el mensaje que acompaña la publicación de las imágenes desclasificadas por el Pentágono. Y no solo en Irán, Andrés, también en el Líbano, las acciones de la aviación israelí contra el grupo terrorista pro-iraní Hezbollah. Tropas han desmantelado también un lanzacohetes que era utilizado para disparar hacia Israel. La acción fue realizada en el sur del Líbano en el cumplimiento de las avanzadas de las tropas judías contra blancos extremistas que apoyan a la tiranía de los ayatolás. Durante la actividad ha sido eliminado un terrorista de Hezbollah que estaba involucrado en el disparo de artefactos explosivos en contra de territorio israelí. Comillas, si Irán hace algo que detenga el flujo de petróleo en el estrecho de Hormuz, Estados Unidos lo atacará 20 veces más fuerte que ahora. Cierro comillas. Con esta frase en redes sociales, el presidente Donald Trump lanzó una nueva advertencia al régimen iraní que insiste en bloquear el comercio mundial de combustibles desde el Golfo Pérsico. Trump ha reiterado que su ejército tiene la munición y la capacidad necesarias para mantenerse e intensificar las acciones por todo el tiempo que sea necesario hasta estabilizar la región y lograr la eliminación absoluta de las amenazas que significan el régimen clerical de Irán. La muerte y el fuego, la furia reinarán sobre ellos, pero espero y rezo para que eso no suceda, ha sentenciado adicionalmente el presidente de Estados Unidos en lo que parece ser el anuncio de nuevas y más potentes fases de la operación Furia Épica. Y precisamente ha sido el secretario de Guerra, Pete Hegseth, del quien estamos hablando, ha anunciado esta mañana que esta jornada número 11 que se lleva a cabo de operaciones va a ser el día más intenso de estos ataques contra el régimen terrorista de Irán. Hasta el momento, al menos 5.000 objetivos han sido impactados por las fuerzas aliadas a Teherán o en Teherán y también otras regiones iraníes. Lo hacemos según nuestro calendario y a nuestra elección. Por ejemplo, hoy será una vez más nuestro día más intenso de ataques dentro de Irán. La mayor cantidad de militares, la mayor cantidad de bombarderos, la mayor cantidad de ataques, capacidad de inteligencia más refinada y mejor que nunca. Por un lado y por otro, en las últimas 24 horas, Irán ha disparado la menor cantidad de misiles que ha sido capaz de disparar hasta la fecha. Pues el jefe del Pentágono reiteró además que una de las principales misiones de la operación Furia Épica es asegurar que el régimen iraní no logre tener un arma nuclear y ratificó que Estados Unidos no cesará hasta lograr esa garantía de seguridad para el Medio Oriente y para todo el mundo. Negar permanentemente las armas nucleares a Irán es una misión de máxima autoridad, con un enfoque preciso y abrumador, sin vacilaciones ni medias tintas. Como declaró ayer el presidente Trump, estamos aplastando al enemigo con una demostración abrumadora de habilidad técnica y fuerza militar.
No cederemos hasta derrotar al enemigo total y decisivamente, pero lo haremos. Pete Hegseth también ha afirmado que Estados Unidos está ganando esta operación. Ha resaltado la precisión de los ataques de sus fuerzas para destruir justamente las capacidades bélicas que pueda tener o con las que todavía pueda contar el régimen de Irán. The mullahs are desperate and scrambling. Irán está solo y está perdiendo. En el 10º día de la Operación Furia Épica estamos ganando con un enfoque abrumador e implacable en nuestros objetivos, que son los mismos que resalté durante mi primera rueda de prensa aquí sobre la Operación Furia Épica. Son sencillos y los estamos ejecutando con una precisión implacable. Uno es destruir sus arsenales de misiles, sus lanzamisiles, su base industrial de defensa y su capacidad para fabricarlos, para destruir su armada. Iran stands alone, and they are badly losing. Los mulas están desesperados y esquivándonos como los cobardes terroristas que son. Así es, lanzan misiles desde escuelas y hospitales, apuntando deliberadamente a inocentes porque saben que su ejército está siendo sistemáticamente degradado y aniquilado. Los vecinos de Irán y en algunos casos antiguos aliados del Golfo los han abandonado a ellos y a sus representantes Hezbollah. Los hutíes y Hamás, ya sea porque están derrotados, son ineficaces o porque se mantienen al margen. En la declaración ofrecida hace pocos minutos desde el Pentágono también intervino el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Estados Unidos, quien confirmó la destrucción por parte de sus fuerzas de un portaaviones del régimen iraní. El pasado jueves atacamos y hundimos un buque portador de drones iraní. El Comando Central estadounidense continúa hoy con la búsqueda y el ataque de buques minadores e instalaciones de almacenamiento de minas. Esta labor continuará. Nuevas imágenes captadas esta madrugada están mostrando la intensidad de los ataques contra blancos del régimen iraní en Teherán. La capital ha registrado múltiples explosiones, mientras algunos de los misiles lanzados por los terroristas lograban ser interceptados. Hoy, como lo advirtió el secretario de Guerra, Pete Hegseth, los bombardeos conjuntos arreciaron en Teherán, también en zonas cercanas, donde la llamada Guardia Revolucionaria mantiene algunas bases de operación violenta. Ayer los extremistas habían efectuado una nueva ronda de lanzamientos de misiles pesados, esto como retaliación a los países vecinos. El pasado fin de semana, los ataques aliados estuvieron dirigidos a depósitos de combustible para reducir la capacidad de maniobra del régimen. El ejército israelí continuó desplegando tropas cerca de la frontera entre el Líbano e Israel en medio de la ofensiva contra blancos terroristas de Hezbollah. Tanques y vehículos militares blindados patrullan el lado israelí de la frontera mientras se escuchan permanentemente disparos. El ejército israelí informó que 2 de sus soldados murieron en el sur del Líbano, las primeras bajas entre sus tropas desde cuando fueron reanudadas las operaciones contra el grupo terrorista Hezbollah. Y justamente ayer el presidente Donald Trump sostuvo una llamada con Vladimir Putin sobre la situación que se está viviendo, operaciones de Estados Unidos en Irán. Trump le ha pedido a Putin terminar su ocupación en Ucrania como fórmula para facilitar el cese de las acciones sobre el régimen de Irán. Entre tanto, Trump ha declarado que la duración de la ofensiva en Irán podría acortarse. Nos adelantamos mucho a nuestro cronograma inicial. Diría que probablemente no pensábamos que después de un mes estaríamos aquí. Además, hemos derrocado al liderazgo 2 y quizás 3 veces. Creo que pronto, muy pronto, mira, todo lo que tiene se ha ido, incluyendo su liderazgo. De hecho, tiene 2 niveles de liderazgo, incluso resulta que más que eso. Pero los 2 niveles de liderazgo se han ido. La mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar de los líderes de los que hablan. Así que es el comienzo de la construcción de un nuevo país, pero ciertamente no tiene
tienen armada, no tienen fuerza aérea, no tienen equipo antiaéreo. Todo ha sido destruido, no tienen radar, no tienen telecomunicaciones ni liderazgo. Todo ha desaparecido, así que ya saben, podrían analizar esa declaración. Podríamos decir que es un éxito rotundo ahora mismo al salir de aquí, o podríamos ir más allá y vamos a ir más allá. Pero el gran riesgo de esa guerra ha pasado hace 3 días. Los aniquilamos a los primeros en los 2 primeros días. El presidente de Estados Unidos fue enfático en afirmar que no permitirá los bloqueos anunciados por el régimen iraní para impedir la circulación de petróleo por el estrecho de Hormuz. Mientras continuamos la operación Furia Épica, también nos centramos en mantener el flujo de energía y petróleo al mundo. Y no permitiré que un régimen terrorista tome al mundo como rehén e intente detener el golpe a nuestro suministro. Si Irán hace algo al respecto, recibirán un golpe mucho más duro. Eliminaré esos objetivos que fueron fáciles y que mencioné antes, y los eliminaremos tan rápido que jamás podrán recuperarse. Donald Trump ha confirmado que no se va a detener en su esfuerzo por acabar la capacidad bélica del régimen de Irán. Ha afirmado que ya hay una reducción del 90%. Seguimos atacando la capacidad de drones y misiles de Irán. Sus drones han disminuido considerablemente. Su fabricación de drones ha sido atacada desde hoy. Conocemos todos los lugares donde fabrican los drones y están siendo atacados uno tras otro. Su capacidad de misiles se ha reducido aproximadamente un 10%, quizás menos. Pero todo esto está resultando en una disminución del 90% en varios aspectos, pero en particular en los lanzadores de misiles iraníes y una caída del 83% de los lanzamientos de drones. Como saben, los lanzamientos de drones están bastante bien documentados, pero estamos en una disminución de más del 90% en los lanzadores de misiles iraníes, lo cual es muy difícil de reproducir y de conseguir. El presidente Trump confirmó además la utilización de los temidos y poderosos bombarderos B-2, los más sigilosos del mundo, dentro de las operaciones para destruir instalaciones estratégicas del régimen en Irán. Ahora contamos con interceptores de bajo coste que combaten eficazmente los drones iraníes, y nuestros bombarderos B-2 lanzaron recientemente docenas de bombas de 900 kilos que destruyeron lanzamisiles por todo Irán y quedaron enterrados a gran profundidad en suelo iraní. En muchos casos el suelo no fue el obstáculo. Además, estamos obstruyendo la base de fabricación que el régimen utiliza para construir drones y misiles a un ritmo inimaginable. Los estamos derribando, sabemos dónde están todos, los estamos derribando. Hola, buena jornada a todos. Han pasado 10 días desde el inicio de la operación Furia Épica. Esta acción militar comenzó a la 1:15 de la madrugada del 28 de febrero del año 2026. Hasta ese momento, Irán, una de las potencias militares por su arsenal misilístico y gran amenaza para Estados Unidos, como lo ha señalado en diferentes oportunidades el presidente Trump, y también para Israel, porque es un conflicto que lleva más de 47 años, pues Irán tenía en sus búnkeres e infraestructuras miles de misiles y drones como su principal fuerza de ataque. Vamos a revisar en nuestra pantalla porque precisamente con cuántos de esos equipos contaba Irán antes de la operación Furia Épica. De acuerdo con datos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Irán contaba con entre 2.500 y 3.200 misiles balísticos y aproximadamente 1.200 lanzadores móviles. Dentro de este arsenal se encuentran misiles de corto alcance que tienen capacidad para ir entre los 300 y los 1.000 kilómetros de distancia, y otros misiles de alcance medio que tienen esa capacidad para ir entre los 1.000 y los 3.000 kilómetros de distancia. Vamos a hablar ahora acerca de los misiles con los que cuenta Irán. Pues el primero es el Shahab-3. Es un misil de medio alcance desarrollado por Irán a partir de la década de 1990 y constituye uno de los pilares del programa de misiles iraní y simboliza además la capacidad del país para producir vectores de alcance regional sin asistencia extranjera directa. Luego vemos en pantalla el segundo, es el Ghar-110. Constituye una versión avanzada de la familia de misiles Shahab-3, que fue el con el que arrancó Irán esta carrera armamentística de misiles. Y este Ghar-110 tiene mejoras en alcance, en precisión y en tiempos de despliegue. Se desarrolló a partir de los años 2000. El tercero que ven ustedes en pantalla, justo en la mitad de la pantalla, es el Emad. Es la versión avanzada del Shahab-3 y fue diseñado para mejorar la precisión y la capacidad de reentrada controlada. Su desarrollo marca un hito en la industria armamentística iraní al introducir tecnologías que aumentan su eficacia estratégica. Y luego, el cuarto de esos misiles es el Shehil,
Fue presentado públicamente en el año 2008 y es el primer misil iraní de 2 etapas propulsado totalmente por combustible sólido y representa además un avance significativo en la capacidad misilística iraní al reducir el tiempo de preparación y aumentar la movilidad en comparación con otros misiles de combustible líquido anterior. Y terminamos en la parte baja de nuestra pantalla, vemos el Khorramshahr. Está llamado así en honor a una ciudad del mismo nombre y es uno de los sistemas más avanzados del programa de misiles iraní y un componente central de su capacidad de disuasión estratégica. Este misil, el Khorramshahr, fue revelado por primera vez en septiembre de 2017 por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y está basado en el misil norcoreano Musudan. Vamos a hacer ahora un conteo, un contador a partir de hoy en las pantallas de NTN24 sobre cuál es la situación de ese arsenal misilístico iraní. La estimación después de los combates recientes apuntan a que ese arsenal se ha reducido aproximadamente a la mitad debido a los lanzamientos y destrucción de bases. Los misiles potencialmente disponibles hoy podrían rondar entre los 1.200 y los 1.500 misiles, pero mucha atención porque incluso esa cifra de misiles que aún tiene Irán es suficiente para adelantar campañas prolongadas de ataques regionales. Hay una capacidad real de daño porque estos misiles que aún tiene Irán, entre 1.200 o 1.500, pues permitiría hacer ataques en oleadas de cientos de estos misiles. Así que sigue siendo un problema real. Vamos a ver ahora otra información que tiene que ver porque el régimen de Irán ha lanzado cientos de ataques contra naciones del Golfo desde que Estados Unidos y Israel comenzaron esta operación conjunta militar el pasado sábado 28 de febrero. 4 naciones del Golfo, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Kuwait, han proporcionado información detallada sobre la arremetida del régimen iraní contra ellas. Los datos suministrados y analizados a continuación por NTN24 en las siguientes gráficas demuestran la dramática y violenta escala de la represalia. Vamos a ver. En este trabajo realizado no se encontraron datos disponibles oficiales para Arabia Saudita y Omán. El primero de ellos tiene que ver con el ataque del régimen de Irán a los Emiratos Árabes Unidos. Se han usado misiles balísticos, alrededor de 238 que fueron detectados. 221 de ellos fueron interceptados, 15 cayeron al mar y 2 impactaron en territorio. Y por el lado de drones, que también hay una altísima capacidad por parte del régimen iraní, pues se lanzaron 1.422 detectados, 1.342 fueron interceptados y 80 impactaron dentro del país. Y con el tema de misiles crucero, que son los que tienen la mayor capacidad, 8 fueron detectados y destruidos. Vamos a ver las características del ataque del régimen de Irán a Qatar. Misiles balísticos, 101 detectados, 98 interceptados. Por el lado de los drones, 39 detectados y 24 interceptados. Con los misiles crucero, 3 de ellos fueron detectados e interceptados. Y atención, porque acá también entra la Fuerza Aérea, a los aviones. 2 aviones Sukhoi, los Su-24, que también han llegado Sukhoi a Venezuela, ustedes lo recuerdan, fueron detectados e interceptados. Por el lado de Bahrein, pues de esos ataques del régimen, 95 misiles fueron interceptados y destruidos, 164 drones también interceptados y destruidos. Y en este recuento llegamos a Kuwait. 234 misiles balísticos monitoreados e interceptados por las fuerzas kuwaitíes y los drones fueron 422 que lograron ser monitoreados e interceptados a tiempo. Mañana vamos a revisar este contador de misiles de Irán con los que aún cuenta y con los cuales podría hacer mucho daño.